Muy bien, damos inicio entonces al curso de idioma español y vamos a aperturar la guía de estudio número 4. Si recuerdan que en la guía 3 estuvimos hablando del tipo de oraciones. También aquí vamos a seguir hablando de algunos tipos de oraciones, pero ahora vamos a meterle reglas gramaticales, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las primeras, las oraciones compuestas. ¿Por qué se llama oración compuesta? Primero, hay que comprender que toda oración en lo común es que carece de un sujeto, que tiene, un sujeto y un predicado. Pero hay oraciones que son oraciones tácitas, que solo tienen predicado, pero el predicado nos hace entender que hay un sujeto, pero que está implícito, está oculto, y no necesariamente tiene que aparecer en la descripción de la oración. Por ejemplo, podría ser, hacen deporte y les gusta jugar. ¿Quiénes? La pregunta sería ¿quiénes? ¿De quién se está hablando? Ellos o ellas, de Juan, de Marta, de Pedro, de María. Entonces el sujeto está oculto en algunas oraciones. Pero aquí está hablando de una oración compuesta, y la oración compuesta es aquella que tiene dos oraciones simples, ¿sí? Entonces, en algún momento nosotros vamos a encontrar, el primer punto es que una oración compuesta va a tener dos oraciones. Estas oraciones van a ser oraciones normales, con sujeto y predicado en algún momento. E incluso va a aparecer a veces una oración compuesta con el sujeto tácito. Entonces, pues el primer punto de una oración compuesta es que tiene dos o más oraciones simples. Punto número 1. Se relacionan entre sí y algunas van separadas por comas y otras se unen por conjunciones. Entonces vamos a hablar más adelante qué tipo de conjunciones existen, pero primero tenemos que comprender que una oración compuesta, a veces se entiende por una oración compuesta la que tiene sujeto y predicado, pero no es así. Una oración compuesta va a tener dos oraciones, tres oraciones que solo van a ir separaditas por una coma o van a ir conectadas o unidas, mejor dicho, por un conector. Ese conector se llama conjunción. Entonces, dice, ¿cómo la reconocemos? La reconocemos porque está formada por dos o más predicados, por lo tanto tiene dos o más verbos conjugados. Recuerden que el verbo indica la acción del sujeto. Entonces aquí dice, batía, y aquí hay otro verbo, rompía. Entonces, tita es el sujeto, batía es el verbo, los huevos, mientras, ese mientras es el nexo. Aquí podría haber una coma y diría, Nacha rompía los cascarones. Entonces, cuando veamos dos oraciones en una sola, esa es una oración compuesta. Pero tenemos que comprender que la oración compuesta está compuesta, valga la redundancia, por dos oraciones que a su vez van a tener un verbo cada una. Aquí está el verbo batía, rompía. Entonces, otro punto, le damos un ejemplo. Hemos identificado cada oración con letra O, el sujeto de la letra S y el predicado con la letra P. Entonces aquí está la oración, Tita batía los huevos, Nacha rompía los cascarones. Hay dos oraciones. El conector o la conjunción es mientras y por eso se logra crear una oración compuesta. Dice, podemos afirmar que este ejemplo es una oración compuesta porque tiene dos oraciones simples, ya lo vimos, que están unidas por una conjunción mientras. Cada oración simple tiene un predicado, es decir, tiene sentido completo, y el predicado de cada oración simple contiene un verbo conjugado, batir y rompir. Entonces era lo que yo les explicaba. Aquí está, miren, una oración, dos oraciones, un verbo, dos verbos. Hay sujeto, Tita, predicado, batía los huevos, sujeto, Nacha, predicado, rompía los cascarones. Entonces, cuando veamos esta estructura, es una oración compuesta, ¿sí? Hay otro tipo de oraciones que son las oraciones yuxtapuestas. ¿A qué se refiere una oración yuxtapuesta? Mire pues. Dice, significa poner una cosa junto a otra. Las oraciones yuxtapuestas son una serie de oraciones simples que van unas a continuación de las otras.
separadas por una coma o por un punto y coma, y se relacionan entre sí por el significado de lo expresado. La oración yuxtapuesta comparada a la oración compuesta es bien clara. La compuesta la podemos separar por una coma y una conjunción. La compuesta tiene sujeto, verbo y predicado en las oraciones que vaya uniendo. La conjunción es el conector que vamos a utilizar para unir las oraciones. Pero en una oración yuxtapuesta, de igual manera, pueden ser oraciones que van a ir unidas, pero estas oraciones unidas van a ir separadas solo por comas o puntos y comas. Más separación no va a haber, ¿sí? Punto y coma, esto va a ser la forma en que vamos a identificar una oración yuxtapuesta. De igual manera dice, fría los chorizos, pique la cebolla muy fina, añada el chile y el orégano. Esta es una frase, una oración que está indicando pasos a seguir, pero si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando de un verbo y en la estructura de la oración en ningún momento aparece un sujeto, ya se dieron cuenta, porque no está hablando de nadie, solo está indicando acciones. Fría los chorizos, pique la cebolla muy fina, añada el chile y el orégano. Entonces, aquí solo nos está indicando acciones, verbo, este es el predicado. Estas oraciones carecen de sujeto, no hay sujeto, el sujeto es tácito, es decir, que está oculto dentro de la estructura de la oración. Es otro punto que podemos ver en una oración yuxtapuesta. Entonces, vamos a encontrar verbos, aquí está, fría, pique, añada, estos son verbos, entonces los vamos a encontrar dentro de la estructura de la oración. Pero, como ya les dije, la única diferencia está en que la compuesta va unida con coma o una conjunción, pero en el caso de la yuxtapuesta no, solo va a ir unida con coma, punto y coma, y van a carecer de sujeto, en su mayoría. La oración compuesta, por ejemplo, tiene 3 oraciones simples, separadas por comas, que se relacionan entre sí porque forman parte de una receta de cocina. Son oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son muy comunes en los refranes. Aquí tenemos otro ejemplo y dice, a donde fueras, a lo que vieres. Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, regularmente aquí tenemos algunos puntos claves. Regularmente, una oración yuxtapuesta va a estar conformada por frases o palabras estructuradas de tal modo que le den sentido al texto en general. Pero si se dan cuenta, aquí no está hablando de ningún sujeto, ¿sí? También es otro punto que podemos identificar fácilmente una oración yuxtapuesta. Por ejemplo, cuando usted quiere redactar un listado de objetos, por ejemplo, si yo les dijera, los elementos del salón son, 2 puntos, anotamos, escritorios, coma, mesa, coma, pantalla, coma, lámparas, coma, ahí no estamos realizando una oración porque estamos haciendo una descripción de elementos. Entonces ahí no aplica, ¿sí? Va a aplicar una oración yuxtapuesta cuando sean frases estructuradas. Y aquí tenemos el ejemplo. Fría los chorizos, pique la cebolla muy fina, añada el chile y el orégano. Entonces, cuando encontremos una frase estructurada que va unida a otras, ahí vamos a encontrar una oración yuxtapuesta. Entonces, el día de hoy, 2 tipos de oraciones bien fáciles de aprender. Recuerde que la primera oración, que es la compuesta, se llama así porque son 2 o más oraciones unidas, pero pueden ser con conjunciones o comas. En las oraciones compuestas va a haber un sujeto, va a haber un verbo y va a haber un predicado. Eso es clave en una oración compuesta. Ahora, en la oración yuxtapuesta no. En la oración yuxtapuesta van a ser varias oraciones unidas, pero al unirlas las vamos a ir separando con coma. Y estas regularmente carecen de sujeto. Solo hay un verbo y el predicado. Dentro solo está el verbo del predicado, nada más. Pero no hay sujeto dentro de estas oraciones. Entonces, con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Acá aparece un ejercicio para que ustedes puedan practicar ya detenidamente en casa. Miren, acá está el resumen de los 2 temas vistos el día de hoy. Y en la siguiente clase vamos a estar hablando de algunos temas muy importantes. Esto ya lo hemos visto. ¿Se recuerdan que hablamos de la acentuación?
Se recuerdan que hablamos que hay palabras agudas, hay palabras graves, hay palabras esdrújulas y hay palabras sobreesdrújulas, ¿se recuerdan? La aguda dijimos que era la que tenía el acento, la sílaba el acento en la última sílaba. La grave es la que tiene el acento en la penúltima sílaba y la esdrújula es la que tiene el acento en la antepenúltima sílaba y la sobreesdrújula es la que tiene el acento en la antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, tenemos que saber muy bien el tema de la acentuación porque muchas veces nosotros no le damos ese énfasis o sentido a las palabras. Para la próxima semana yo les voy a pedir que traigan una hoja de periódico, ¿sí? Una hoja de periódico. Vamos a hacer algunos ejercicios trabajando lo que es las reglas de acentuación, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces, traigan una hojita de periódico o si no encuentro periódico en casa, una revista, lo que tengan en casa, ¿sí? No hay problema, o un libro. Y vamos a aprender algo muy importante porque a veces hay palabras que carecen de acento o de la rayita oblicua que nosotros le colocamos, carece. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar un acento prosódico, que el acento prosódico es el que empleamos cuando nosotros hablamos, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a pausar hasta acá entonces con el contenido y el siguiente tema, que es el tema de la acentuación, lo vemos en la siguiente clase.